Bienvenidos. Vamos a comenzar con esta reunión. Me complace presentar a nuestro distinguido ponente para la charla sobre auditoría de IT basada en SIS. Nuestro speaker es un profesional en seguridad de la información y redes con una sólida formación técnica y una amplia experiencia en consultoría. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el campo, ha ocupado posiciones regionales e internacionales, liderando las estrategias de seguridad de información y redes para diversas organizaciones. Con su profundo conocimiento y experiencia en el campo, estamos seguros de que esta charla será enriquecedora para todos nosotros. Bienvenido, Pablo. Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad es que siempre es un honor compartir aquí con el grupo de ISC. Por acá tengo, no lo tengo por acá, pero por ahí traje una, un sticker para que vean que los que somos del grupo de ISC casi siempre donde vayamos nos tratan como VIPs. En el RSA, por ejemplo, si ustedes son de miembros de ISC, pues hay una fiesta especial para ISC y hay ciertas cosas ahí que son interesantes, pero siempre un gran honor, un gran gusto estar acá con ustedes y sobre todo por la invitación. Así que bienvenidos a los que no habían estado y a los que están, pues un gran gusto. Vamos a comenzar la charla. La idea de hoy es, a mí me gusta mucho que pregunten, así que por favor va a ser más de conversación y de sacar adelante nuestras ideas y nuestras dudas. Me dicen si logran ver mi pantalla, por favor. Listo. Entonces, el título de la charla es Ciberseguridad Razonable. Y dentro de esto también vamos a hablar un poquito de SIS, pero antes que hablar de eso, pues vamos a hablar un poco de la agenda. Primero vamos a entender los riesgos, porque al final todo lo que hacemos en ciberseguridad va orientado al tema de riesgos. Eso yo creo que no tiene ninguna duda. Todos los que estamos acá lo conocemos y al final trabajamos alrededor de esto para reducirlo. Luego, pues sí, vamos a platicar de ciberseguridad razonable, qué es ese concepto, qué es esa tendencia que hemos estado viendo. Vamos a hablar un poquito de los syscontrols y cómo nos apoyan a este tema. Vamos a hablar de los benchmarks y por último vamos a tener preguntas. Ahora, en el contexto en el que estamos, sobre todo hoy en día, tenemos que entender que el riesgo número uno a nivel global para cualquier industria, para cualquier organización, es el riesgo de ciberincidentes. Yo creo que eso es algo que ya todos sabemos, todos hemos vivido de una forma directa o indirecta y entendemos que los ciberincidentes están a la orden del día. Pues en este mundo hiperconectado, los mismos riesgos que tiene una empresa en Estados Unidos, que tiene una empresa en Brasil, en Taiwán, los tiene una empresa en Guatemala. ¿Por qué? Pues porque estamos en la misma carretera, todos estamos conectados al Internet y al final el Internet es global y eso quiere decir que cualquier persona que esté en el Internet puede acceder a los servicios que nosotros tenemos publicados. Eso pues es algo que definitivamente eleva los riesgos. Y eso no solo lo digo yo. Yo creo que acá todos han trabajado con aseguradoras. Las aseguradoras son las más expertas en riesgos que hay en el mundo. Ellas saben hasta cuándo uno se va a enfermar, creo yo. Entonces, si una aseguradora como Allianz, que es la que saca este estudio, le dice a las empresas que el riesgo número uno en el 2024 para todas las empresas y todas las organizaciones son los ciberincidentes, pues yo creo que hay que ponerle un poquito de atención. Ahora, otro punto muy importante es que el riesgo número dos es el tema de interrupción de negocio. Pero adivinen ustedes cuál es la causa número uno de interrupción de negocio. Pues los ciberincidentes o algún ataque informático. Entonces, si el riesgo número uno y el número dos están relacionados a temas de tecnología y a temas de incidentes, yo creo que hay que ponerle atención, ¿verdad? Entonces, esto obviamente nos lleva a entender un poquito que los ciberincidentes sean calificados como la preocupación número uno en muchos países. En algunos pues oscila el número tres, número dos, pero en general en el mundo esta es la preocupación número uno. Lo cual es interesante porque pues al final nosotros estamos en la trinchera, ¿sí? Nosotros somos profesionales de tecnología, profesionales de seguridad y eso nos lleva
a estar ahí en la primera línea, ¿verdad? Tanto a la hora de un ataque como a la hora de resolverlo. Ahora, algo interesante también, y es una tendencia en el mundo, es que el tema del budget de las empresas en tecnología y en ciberseguridad pues ha ido acrecentándose. Ahora, lo interesante es que las empresas de tecnología son de las que más tienen presupuesto para el tema de ciberseguridad, ¿sí? Ahora, lo interesante también es que en promedio el 10% del presupuesto de tecnología está dedicado a ciberseguridad. Entonces, esto es algo que nos hace, se podría decir que pensar un poquito si donde nosotros estamos peleando o pidiendo el presupuesto necesario. Por supuesto, esto va a depender también de la madurez de la empresa. Y ahí es donde encaja un poquito el tema de ciberseguridad razonable. Hay empresas que definitivamente tienen una madurez muy alta que se ha ido adquiriendo conforme los años y conforme el cumplimiento con estándares internacionales. Y hay empresas que son un poco más inmaduras en ese sentido y están comenzando a hacer los esfuerzos necesarios para elevar su nivel de madurez en ciberseguridad. Entonces, yo les digo a los, a los ejecutivos o juntas directivas a veces donde he presentado y les digo, yo no sé si ustedes han tratado de adelgazar alguna vez, ¿verdad? Pero cuando uno adelgaza o cuando trata de perder peso, digamos, las primeras libras son fáciles, ¿verdad? No se requiere mucho esfuerzo, más que todo un poco de disciplina. Pero ya cuando uno llega, por ejemplo, a tratar de bajar de un 20% de grasa hacia un 15%, pues ya se vuelve un poquito más dura la cosa, ¿verdad? Y lo mismo sucede en las empresas con el tema de la ciberseguridad. Cuando uno está implementando los controles básicos de ciberhigiene, pues todo se va muy bien, pero ya cuando queremos llegar a cierta madurez, a cierto nivel de complejidad, pues todo se vuelve un poco más complejo y obviamente necesita más tiempo de inversión, ¿verdad? Pero ese es un tema interesante. Igual, si tienen dudas o alguien quiere aportar algo, pues bienvenido. Aquí estamos en una conversación y no solo yo espero hablar. Entonces. Entonces, la ciberseguridad razonable, al final de lo que conversa o de lo que trata es precisamente de establecer ese balance, ¿sí? Ese balance entre lo que nosotros deberíamos de gastar, lo que nosotros deberíamos de invertir versus lo que estamos cuidando, ¿sí? Por eso es importante entender primero los riesgos, en dónde estamos parados. Y la ciberseguridad razonable se basa en varios puntos que son interesantes. El primero de ellos, obviamente, o mejor dicho, uno de los puntos es, no es lo mismo la ciberseguridad para una industria casera, por ejemplo, para alguien que vende a través de redes sociales, que para una empresa o una corporación o una multinacional. Todos tienen el mismo riesgo, desde la persona que vende desde Facebook hasta, mejor dicho, están expuestos a los mismos riesgos. La persona que tiene su tienda, la persona que tiene ya una empresa o una multinacional, pueden estar expuestos a los mismos atacantes. Y obviamente el nivel de riesgo o el nivel del impacto pues va a ser distinto, pero el punto es que todos necesitan de cierto nivel de ciberseguridad, pero yo no le puedo decir a alguien que vende ropa por Facebook, por ejemplo, o a alguien que está vendiendo desde su casa comida o tiene un tipo de negocio de e-commerce pequeño, que invierta lo mismo que invierte una empresa mediana o una empresa grande o un banco. Entonces, allí es donde surge el tema de ciberseguridad razonable, donde no se trata de no invertir, sino de invertir inteligentemente en base a ciertas características. Ahora, una de ellas definitivamente tiene que ver con el budget, ¿verdad? Que se tenga. Pero lo que busca la ciberseguridad es que implementemos medidas prácticas, ¿sí? Y que sean adecuadas al contexto de cada organización dependiendo de su tamaño y de algunos otros factores, como el tamaño de la empresa, la industria, el tipo de datos que maneja, eso es muy importante, ¿verdad? Podría ser una empresa que yo estoy manejando desde casa, pero tal vez es una empresa turística. Yo ya manejo pasaportes, ya manejo copias de las identidades de las personas.
Entonces, al final todo va a depender también del tipo de datos que se manejen y obviamente de los recursos disponibles que tengamos y el entorno de amenazas donde nos desenvolvamos. Por eso es bien interesante entender nuestros riesgos y a las amenazas a las que nos podemos enfrentar. Ahora, uno de los factores, o mejor dicho, la primera cosa que nosotros debemos hacer para aplicar este concepto de ciberseguridad razonable es hacer un análisis de riesgos. Por eso es que por ahí creo que van a estar conectados algunos alumnos de la universidad y el tema de auditoría, el tema de análisis de riesgos se vuelve crítico, porque ¿qué busca un análisis de riesgos? Yo no sé, Alejandra, si podemos darle capacidad de hablar o de levantar el micrófono a las personas. Yo voy a hacer aquí preguntas random, ¿verdad? Vamos a ver acá. Si es posible, Sí, pueden ¿verdad? activar su micrófono por el chat. Buenísimo, buenísimo. A ver, mi estimado Marlon Clay, ¿qué es un análisis de riesgos para vos? Porque no está. Listo, para los análisis de riesgos hay dos tipos. Hay un análisis que sí es cuantitativo y el otro es cualitativo. Entonces, dependiendo de cómo lo queremos analizar, pues vamos a tener que trabajarlo. En el cuantitativo, pues efectivamente yo voy a tener números para tomar las decisiones. En el cualitativo, pues realmente se hace un poco al azar porque no tenemos valores. Entonces, el análisis de riesgo nos ayuda a tomar decisiones para mitigar y encontrar cuáles son los posibles problemas que tenemos. Excelente, buenísima, buenísima la respuesta. Sí, podemos tener dos tipos de análisis, ¿verdad? Uno cuantitativo, ¿sí? Que nos va a dar números y uno cualitativo, que es un poquito más como decir, el riesgo es medio, es bajo, es alto, pero en una base más subjetiva, ¿verdad? En cambio, un análisis de riesgos cuantitativo pues, nos da una base objetiva donde nosotros podemos decidir con un número cuál es nuestro apetito de riesgo y algunas otras cosas. Entonces, la evaluación de riesgos, ya sea para una persona que vende desde casa o para un e-commerce pequeño, hasta una corporación gigante, pues es necesario, ¿verdad? Entonces, ese es el punto de partida que nosotros debemos de tomar para una toma de decisiones en temas de ciberseguridad. Esto es importantísimo. Por ejemplo, alguien que comercia, no sé, flores a través de redes sociales. ¿Qué riesgos puede tener esa persona? Pues bueno, que lo estafen o que entregue las flores y no le paguen, que le hagan un robo de identidad, ¿sí? Que le envíen algún phishing para su cuenta bancaria, porque está transaccionando bastante. Entonces, ese tipo de riesgos, pues también existen para las otras empresas o para una corporación grande o una multinacional. Ahora se ha levantado mucho el tema de riesgos de whaling, ¿verdad? Entonces, todo esto es necesario para entender dónde estamos y qué necesitamos implementar. Ahora, algo bien interesante también es la proporcionalidad. Tal vez el control que vamos a aplicar para algún riesgo que encontremos es el mismo, pero no necesariamente va a ser del mismo tamaño. Este ejemplo es bien básico, ¿verdad? Un firewall, ¿sí? El firewall que va a tener una pyme no es el mismo que va a tener una multinacional o un banco o la cantidad de firewalls, ¿verdad? Entonces, al final los controles pueden ser en forma los mismos, pero en cantidad y calidad podrían ser diferentes. Entonces, después del análisis de riesgos, pues nosotros ya sabemos qué riesgos tenemos y vamos a aplicar un plan de remediación de esos riesgos. Y ojo, que esto, como les digo, aplica desde las más pequeñas industrias o más pequeñas empresas o emprendedores hasta las multinacionales gigantescas. Entonces, la proporcionalidad es una característica que debemos entender, ¿sí? Si mi riesgo o mi potencial impacto es muy alto, el control debe ser proporcional a eso. Y si mi riesgo es pequeño o bajo, mi control debe ser proporcional a eso también. Esto nos hace tener decisiones más inteligentes, inversión más inteligente cuando nosotros adquirimos soluciones o servicios que nos ayuden a reducir esos riesgos. Ahora, algo que nosotros debemos de utilizar y también
Este ejemplo, si ven el slide, es bastante chistoso, pero tenemos que usar mejores prácticas, ¿sí? Muchas veces, pues no sabemos dónde comenzar, no sabemos qué utilizar para mejorar el tema de ciberseguridad en nuestra organización. Este es un ejemplo, ¿sí? Los controles de SIS son un ejemplo de eso. Y acá, como ustedes se dan cuenta, está enfocado a un ejemplo de un castillo medieval, ¿sí? Entonces tenemos controles que son básicos, tenemos controles fundacionales y tenemos controles organizacionales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un control básico de un castillo podría ser tener las puertas, ¿sí? Las rejas, tener torres. Un control fundacional podría ser, por ejemplo, tener arqueros y tener flechas, ¿verdad? Y en el tema organizacional definitivamente es algo que tenemos que observar. Entonces, si nosotros vamos a las mejores prácticas, vamos a obtener este tipo de información que nos va a servir como un punto de partida de qué tenemos que implementar, qué debemos tener, qué nos va a servir, ¿verdad? Eso es muy importante. Vamos a lanzar ahí una pregunta. A ver, estimado Carlos Méndez. A ver, si tuvieras que elegir un control que tendría que tenerlo desde el que vende por Facebook hasta la corporación más grande que hay, ¿qué control elegirías? No sé si, solo que no te escuchamos. Que no está. Bueno, vamos a ver, alguien más. A ver, estimada Blanca, ¿qué elegiría Bueno, usted desde hola la... Pablo, ¿Qué buenas tal? tardes. Buenas noches. Desde la persona que tiene un negocio pequeño en la casa y que vende a través de redes sociales hasta la corporación más grande. Un control que deben de tener todas esas. Ay, creo que el controles de acceso, ¿verdad? Creo que Ok. es importante, ¿verdad? También temas de seguridad, ¿verdad? Máximo, si son ventas en línea, pues definitivamente tienen que existir esos controles a nivel de seguridad, ¿verdad, Pablo? Excelente. Comunicaciones Sí, cifradas y todo eso, ¿verdad? perfecto. Sí, exacto. Entonces hay controles que son básicos que debe tener desde el que transacciona con un pequeño negocio hasta las grandes corporaciones. Gracias, Blanca. Entonces, otro tema bien interesante que se debe tomar en cuenta es la capacitación y la concienciación, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que existe una diferencia entre capacitación y existe algo distinto que es concienciación. Vamos a preguntarle aquí a los compañeros, a los amigos, a ver. Mi estimado Galo Candela, no sé si me puedes decir a tu criterio cuál es la diferencia entre capacitación y concienciación. No sé si está, creo que no. Bueno, y si no, mi estimado Raúl Cabrera, a tu criterio, ¿cuál es la diferencia entre capacitación y concienciación? No está. Tal vez, Pablito, para aportar algo Ahí, en tema adelante. de capacitación, pues son temas ya más de entrenamientos, ¿verdad? Cursos más enfocados. Y el tema de concientización son como aquellos boletines que se utilizan para, pues, crear conciencia en las Ujú. personas sobre un tema en específico. Por ejemplo, en temas de seguridad, ¿verdad? Un plan de concientización ya enfoca como boletines, mailing y toda esa parte, ¿verdad? Excelente. Sí, por ahí va la respuesta. Gracias, Blanca. El tema es que cuando nosotros buscamos capacitar, nosotros buscamos darle conocimiento a las personas, ¿sí? Eso es bien importante y las dos cosas son necesarias, la capacitación y la concienciación y la concienciación. Ahora, la concienciación lo que hace es tratar de modificar las actitudes de las personas. Esa es la diferencia. Una busca brindar conocimiento y la otra busca cambiar actitud.
Y las dos son necesarias. Primero, porque nuestros usuarios tienen que tener conocimiento sobre los riesgos a los que están expuestos y cómo enfrentarlos. Y segundo, tienen que modificar la actitud hacia esos riesgos, ¿verdad? Tenemos, yo creo que en todos los ámbitos hay usuarios que son precavidos y no le dan clic a cualquier link en el correo electrónico, pero hay usuarios que, pues, tal vez son un poco menos cuidadosos con eso y dan sus credenciales, dan información que no deben de dar, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener las dos, ¿sí? Y eso va, como les digo, desde el que vende por Facebook hasta la multinacional. Capacitación y concienciación, ¿sí? Entonces, las dos son importantes. Luego, también tenemos que entender que debemos de tener respuesta y recuperación. Hoy en día no es un tema de si nos va a pasar o no nos va a pasar. El tema es cuando nos pase, nos vamos a dar cuenta cómo vamos a reaccionar y si vamos a ser capaces de dar una respuesta adecuada hacia esos incidentes y vamos a poder recuperar lo que se haya visto afectado en el tiempo adecuado. Eso es esencial, ¿verdad? Entonces el tema de respuesta y recuperación es importantísimo para cualquier tipo de organización. Les voy a dar un ejemplo. Digamos, una persona que tiene una librería, ¿sí? Esa persona se vio afectada por un incidente, le contaminaron su máquina con ransomware y en esa misma máquina pues tiene el POS, tiene su ERP de contabilidad y tiene su inventario y tiene todo. Entonces, esa persona pudo haber tenido distintas estrategias de recuperación, por ejemplo, tener sus backups offline, tener backups hacia la nube, tener algún tipo de hardening en su computadora o también de imagen para hacer rollback. Eh, son estrategias, ¿verdad? O corporaciones, ¿verdad? También que si les cae un ransomware, pues pueden ir a sus backups inmutables. ¿Perdón? No sé si alguien quería hablar por ahí. No, ok. Entonces, al final, lo importante es cómo le vamos a dar nosotros respuesta al incidente y cómo nos vamos a recuperar en el tiempo que necesitamos, ¿verdad? Por ejemplo, la librería podría ser que no necesite funcionar después de las 6 de la tarde y tenga hasta las 8 de la mañana del día siguiente para poderse recuperar. Pero una corporación o una multinacional tendría que recuperarse en cuestión de horas, ¿verdad? En cuestión de 2, 3, 4 horas, lo que dicten de acuerdo a sus apetitos, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante. Otro tema es, y el último es el de la mejora continua. Recuérdense que el tema de ciberseguridad no es un estado, ¿sí? No es un estado donde yo estoy seguro hoy y como estoy seguro hoy voy a estar seguro mañana. Yo hago mucho la comparación a las personas que ponen su guardia con la escopeta afuera de la puerta. O sea, ese guardia está ahí todos los días, casi que 24/7, y cuando falta el guardia, pues a veces hasta dudan en abrir el negocio. Lo mismo pasa con la ciberseguridad. Todos los días es un tema. Debe existir un proceso continuo, un proceso de mejora continua, y no es un estado, sino es un proceso, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente de lo que hablamos cuando hablamos de ciberseguridad razonable, ¿sí? Si se dan cuenta, acá no estamos hablando de comprar equipos, de comprar hardware y software, no, estamos hablando de lo que necesitamos, ¿verdad? De entender nuestros riesgos, de tener proporcionalidad, de usar mejores prácticas, de tener capacitación y concienciación. Eso es para cualquier industria de cualquier tamaño y tener una respuesta y una recuperación en base a nuestras necesidades. Y por supuesto entender que esto es una mejora continua. Y eso nos lleva también, o sea, a la parte de buenas prácticas, que era al final el concepto principal del día de hoy. Y cuando nosotros hablamos de buenas prácticas de ciberseguridad, hay un montón de estándares, ¿verdad? Ustedes, hay un montón de prácticas buenas que podemos seguir. Y a veces uno se pierde en eso. Como hay tantas cosas, pues obviamente hay algunas que son especializadas, como el tema de HIPAA, que es para la industria de salud. Hay el tema de PCI, que es para la industria de tarjetas de pago, pero hay otras que son bastante generalistas. Está el tema de NIST, por ejemplo, NIST, el Cybersecurity Framework, que se creó esencialmente para
organizaciones de misión crítica en Estados Unidos, pero ahora pues es aceptado a nivel mundial como una de las buenas prácticas de ciberseguridad en muchas organizaciones. Pero dentro de todas esas, pues también está el tema de syscontrols, ¿sí? El tema de sys, pues lo interesante es que traduce las necesidades de ciberseguridad a 18 controles, o mejor dicho, a 18, sí, 18 controles. Y cada uno de esos controles tiene salvaguardas, ¿verdad? Que podría decirse que son subcontroles de esos 18, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, como en el primer control, el tema de inventario y control de dispositivos de activos, ¿sí? Tenemos en el segundo un tema de control de inventario de software, protección de datos, configuraciones seguras, manejo de cuentas, manejo de accesos. Eso es importantísimo. Por ejemplo, en el 2024, el Identity Governance y Identity Management es una de las preocupaciones más grandes en todas las industrias, o es a lo que le están metiendo más esfuerzos. También está el tema de las vulnerabilidades, el tema de la auditoría de logs, protecciones de correo, de browser, defensas contra malware, la recuperación de data, el tema de seguridad de infraestructura y redes, monitoreo y defensa, el tema de awareness y de las skills necesarias que deben de existir en el equipo de ciberseguridad de una empresa, y el tema de proveedores de software de aplicación y o seguridad en las aplicaciones, de respuesta a incidentes y pruebas de penetración. Entonces, estos 18 controles, cada uno tiene salvaguardas. Eh, Nos podemos ir a hacer un doble clic en cada uno de ellos, que la verdad es que no lo voy a hacer porque no es necesario. Ustedes pueden descargar esto gratuitamente desde el sitio de CIS y ver cada una de las salvaguardas. Pero en total, imagínense, son creo que 153 salvaguardas. Eso quiere decir que son 153 puntos que yo debo de cumplir. Pero algo interesante de CIS y el hecho de por qué se ha vuelto tan popular y tan aceptado a nivel mundial es que tiene 3 puntos de eh, medida, ¿sí? Tiene, digamos que 3 niveles de medición. El primero, el IG1, ¿sí? Es es una ciberhigiene básica que nos dice, con estos 56 salvaguardas, la empresa ya cumple con una ciberhigiene básica. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, comenzar con una empresa a medir qué tan madura es o qué tanto nivel de ciberseguridad tiene, podemos usar el CIS en su nivel 1, ¿sí? Entonces, en el nivel 1, pues vamos a medir 56 salvaguardas que son básicas, o sea, ciberhigiene, ¿verdad? Luego de eso, pues sigue ya el nivel 2. Entonces, si nosotros tenemos ya todas las del nivel 1, podemos subir al nivel 2 y decir, bueno, aquí ya son 74 salvaguardas. Eso quiere decir que ya si yo cumplo con nivel 1 y 2, pues ese nivel de madurez está, digamos que bastante interesante y mi nivel de protección hacia mis activos de información y hacia mi infraestructura, pues es bastante alto, ¿verdad? Y ya si yo quiero ser un poquito más exquisito, dirían por ahí, pues ya me puedo ir al nivel 3, donde se agregan otras 23 salvaguardas que ya tienen que ver con protección contra ataques mucho más sofisticados, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Aunque yo cumpla con todas estas, no quiere decir que yo nunca voy a ser víctima de un ataque, como se los digo. O sea, aquí no es cuándo, si me va a pasar o no me va a pasar, es cuándo me pase, qué voy a hacer. Y yo creo que ya se los dije a mis alumnos, siempre se los digo, ¿verdad? Pero hay 3 cosas seguras en la vida. La primera es que uno va a pagar impuestos, ¿sí? La segunda es, o sea, nos vamos a morir, eso es definitivo en la vida. Y la tercera es, si nos quieren hackear, nos van a hackear. Entonces, eso son las 3 cosas seguras en la vida. Y a pesar de que implementemos esto, pues tenemos que estar conscientes de que puede pasar, ¿verdad? Ahora, hay otro tema que son los SIS benchmarks, ¿verdad? Aquí después de esto me voy a pasar al browser. Para nosotros auditar una empresa, además de utilizar los controles de SIS, también podemos utilizar los benchmarks de SIS. Los benchmarks no son más
que controles especializados para software o hardware que esté en nuestra empresa. Por ejemplo, yo quiero auditar un Windows 10 o un Windows 11 o un servidor Windows 2019, por decir algo. Yo puedo usar los benchmarks de SIS para gestionar esa auditoría. Y esos benchmarks también tienen ciertos niveles. Un segundo, voy a pasar al browser aquí para mostrarles. Me dicen cuando ya puedan ver. No sé si pueden ver la pantalla. Ahí vemos el sitio web. ¿Y se ve? Va, excelente. Entonces, al final, pues los CIS benchmarks, como les digo, están orientados al tema de evaluar específicamente ya sea hardware o software. Y lo interesante de esto es que yo puedo encontrar aquí una infinidad de temas para poder evaluar. Por ejemplo, Apple iOS, ¿verdad? Si yo quiero evaluar cómo está la seguridad de ciertos dispositivos de Apple con iOS, yo puedo descargar el benchmark y utilizarlo para hacer esa evaluación. Existe una herramienta que es el SysCat, ¿verdad? Que se puede utilizar para hacer esas auditorías a nivel masivo. Ahora, voy a mostrar. Por ejemplo, yo puedo utilizar este benchmark, ¿sí? Y yo podría construir mi Golden Image, se llama, donde yo tengo un checklist especial de todos los controles que yo quisiera verificar y en qué versión quisiera probarlo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me voy al tema de Firewalls Fortinet, ¿verdad? Yo puedo venir acá y escoger en base al modelo o a la versión qué voy a auditar yo sobre ese Firewall Fortinet. So, mostrar esto. So, Pablo, disculpa, veo que alguien levantó la mano, Luis Mazariegos. sí, adelante. Sí, hola, Pablo, mucho gusto. ¿Qué tal, Luis? Eh, Gracias, muy amable. Con una consulta, mi estimado, en el Sí, sí. caso de, así como por ejemplo, está la versión de la que tú mencionabas de SysCat Lite, que es la versión Ajá, como más liviana, y está la Pro. así Pero es. en el caso de, por ejemplo, eh, siempre tuve mis consultas, por ejemplo, al momento de que si yo ejecutara esa revisión, creo que hay una opción para gestionarla de manera remota o hacerla desde una estación y hacer la evaluación para otros equipos, por ejemplo. ¿Qué permisos se necesitan, por ejemplo, para, digamos, ejecutar ese tipo de evaluación a nivel de un usuario en un dominio? Esa es buena pregunta. Mira, se puede ejecutar, dependiendo de qué versión estés usando, se puede ejecutar ya sea local, ¿verdad? Para verificar cómo está la máquina o hacerlo también de manera remota. Para hacerlo de manera remota depende de qué es lo que vas a analizar. Por ejemplo, si necesitas analizar un servidor Linux, vas a necesitar un usuario que te permita verificar todo lo que vas a verificar, ¿verdad? Incluso a veces usuario con permisos de root. Si vas a hacer algo con Windows y estás pegado a Active Directory, necesitas un usuario que te permita leer todo lo que necesitas leer, ¿verdad? No necesariamente con permisos de escritura o de cambios de configuración, sino con permisos de lectura, ¿verdad? Ah, Pero ok. todo depende de lo que vas a auditar. Por ejemplo, incluso un firewall, ¿verdad? Igual, si le vas a entrar por SSH o si lo vas a auditar de otra forma. No sé si con Ah, eso ok. contesto tu duda. Sí, sí, digamos que tal vez un usuario como privilegiado de un domain admin, como en ciertos ambientes donde uno está muy restringido, ¿cuál sería la solución o el usuario idóneo, por ejemplo, para solicitar, por ejemplo, un usuario con permisos para poder, como bien indicabas, de lectura, Ujú. Sí, mira. pero que tenga, ajá, pero que tenga acceso a los objetos del servidor ajá, Sí, de los registros, etcétera. Sí, sí, mira,
un domain admin, creo que al final un domain admin puede escribir y puede leer, ¿verdad? Y ahí Sí, no tenés bloqueo de nada. Entonces yo ajá, te diría que podría ser los mismos permisos de lectura que tiene un domain admin y le quitas los de escritura y con eso podrías hacer las auditorías sin ningún problema. de acuerdo. Muchas gracias, Con Pablo, gusto, muy amable. Gracias. con gusto. Bueno, y básicamente los benchmarks son así como este documento que les estoy mostrando, ¿verdad? Vemos acá, tenemos algo bien sencillo, que es la audiencia, ¿sí? ¿Quiénes son los que van a leer este documento? ¿Sí? Tenemos cómo vamos a hacer el assessment, como comentábamos, si va a ser automatizado o manual. Y más abajito tenemos todas las políticas que vamos a evaluar, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos la evaluación automatizada, podemos deshabilitar ciertos checks o habilitar ciertos checks. Y como les dije, también se puede hacer por niveles. Por ejemplo, en este caso, estos checks son nivel 1, ¿verdad? Esos checks, pues se podría decir que son de seguridad básica, pero ya por acá aparecen algunos nivel 2, ¿verdad? Miren este, por ejemplo, que es nivel 2, que dice configurar el log como un servicio, ¿verdad? Hay otro por acá que dice asegurarse que el log sea un batch, ¿verdad? Y que esté verificando también el log de administradores. Y así vamos a encontrar un montón de opciones que nosotros podemos activar. La verdad es que son gigantescas, o sea, son un montón. Y si nos vamos a una en específico, por ejemplo, la parte de cuentas, si nosotros nos vamos acá, lo interesante de esto es que nos dice el nivel, ¿verdad? La descripción, el estado que deberíamos de tener, por qué se debe auditar, el impacto, y si nosotros queremos auditarlo, digamos que manualmente o con otra herramienta, ¿cómo podemos revisarlo, ¿verdad? Entonces acá en este caso nos está dando el path en el registro de Windows donde podemos verificar eso. Y si no está como debería de estar, ¿cuál es la remediación que nosotros podemos hacer? Entonces, esto es súper, súper interesante porque nos ayuda a tener más información sobre lo que nosotros deberíamos de auditar en cada sistema operativo y qué deberíamos de verificar. Ahora, algo bien interesante es que esto se cruza con los controles de SIS. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, verificar la salvaguarda 5.6, que es centralizar el manejo de cuentas. Esa es una salvaguarda de nivel 2 y 3. Y esto es uno de los controles que me ayuda a cumplir con eso, ¿verdad? Entonces, como todo se intersecta, al final, si yo utilizo SIS como, digamos que más operativo, porque esto es más operativo que estratégico, yo puedo auditar de una manera muy profunda una organización, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, esta organización debería de cumplir con IG2, entonces, además de auditar las salvaguardas que pertenecen al grupo 2 o al nivel 2 en SIS, yo puedo verificar de acuerdo a los sistemas operativos que estén en la organización, que esos sistemas operativos también estén cumpliendo con IG2, ¿verdad? Entonces ahí ya se vuelve algo más holística la auditoría que yo pueda hacer. Y como esto, pues al final nos da toda la información que necesitamos, pues se vuelve algo muy, muy útil a la hora de hacer auditorías. Entonces creo que ya estoy por el tiempo, ¿verdad, Ale? Pero básicamente, vamos a ver, voy a seguir. Deme un segundo. Voy a regresar a la presentación. Básicamente, así es como utilizamos el tema de los controles de SIS para auditoría. No sé si tienen alguna duda, algún comentario hasta el momento o algo que quisieran conversar que no haya yo dicho. Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás? Víctor Buenas César. noches, ¿qué tal? Una molestia con relación a esto. Cuente. Sé que tenemos
lo que es la versión Lite y está la versión Pro. Ujú. ¿Cuál sería el procedimiento que debería que seguirse para poder buscar la versión Pro? Porque veo que hay que entrar y a buscarla por medio de pedir una cotización o algo por decirlo. Pero esa sería la pregunta. ¿Cuál sería el procedimiento para poder llegar hasta el punto de obtener ese licenciamiento? Y si tienes idea de más o menos cuánto podría costar. Sí, Muchas sí, gracias. definitivamente. Mira, CIS ha estado cambiando mucho ahorita, la verdad. Eh, Nosotros, por ejemplo, somos autorizados por CIS para hacer auditorías de CIS. Y nosotros, cada auditor tiene su herramienta. Entonces, el licenciamiento va a depender de la cantidad de personas que vas a usar, que va a usar la plataforma y también la cantidad de ubicaciones donde la vas a instalar, ¿verdad? Podría ser una máquina y esa máquina la usas para N auditorías o solo una persona y esa persona pues va a usar esa plataforma para auditorías específicamente en un solo lugar. Entonces así es el formato de licenciamiento de ellos. Precios no te podría decir porque depende mucho de para cuántas personas lo vas a utilizar, ¿verdad? Ah, ok, ok. Bueno, mil gracias, te agradezco mucho. Pero lo que sí te puedo decir es que la versión Pro es una maravilla. Ujú. Sí, sí, sí. Vale la pena, vale la pena, Excelente. Mil gracias. con gusto. Sabes que, o tal vez agregando ahí un poquito, algo que puedes hacer, por ejemplo, con la versión Pro, es vos haces tu hardening, digamos, en base a lo que necesitas y de una vez lo puedes ir a escribir a una GPO, al Active Directory, y desplegarlo en todas tus máquinas o en todos tus servidores. Entonces eso es una gran ventaja, ¿verdad? Excelente, excelente. No, o sea, mira que es una herramienta poderosa. Yo he utilizado los Lite, pero sí realmente la Pro suena mucho más. Con gusto, Muchas gracias. con gusto. Pablo, tenemos unos comentarios en el chat. Vamos a Wilson ver. Leonardo dice, Syscap te lo cobran por usuario. ¿Y Sí, por desde usuario. cuándo son partner de Sys? Ahí ya tenemos desde el año pasado más o menos. Ya tenemos que usarlo bastante tiempo y desde el año pasado estamos autorizados ahí por CIS. Sí, por eso no sé si tienen alguna otra duda, comentario. Si no, pues la verdad es que un gusto. Gracias por la invitación, Ale. Siempre. Recuérdense que el tema de ciberseguridad es algo cambiante. Hay que estar al día. Hay que estudiar. Yo siempre les digo que somos como doctores, ¿verdad? Nunca paramos de aprender. Y para mí siempre es un honor compartir aquí lo que aprendemos en el campo y en otros países. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario que tengan, pues ahí me pueden buscar en redes sociales o por correo electrónico y con gusto estamos en contacto. Perfecto, Pablo. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia con nosotros y Con bueno, a gusto. toda la audiencia por su participación activa. Esperamos que esto haya sido de gran utilidad y les inspire a seguir mejorando sus prácticas en auditoría. Gracias. De todas maneras, esto va a quedar grabado, en el canal pueden ver otras charlas y bueno, nos vemos en el siguiente mes con nuestro siguiente invitado. A la orden desde el capítulo y recuerden que tenemos el programa de becas que ofrece ISC2 para que obtengan su primera certificación con su curso a su propio ritmo y un examen que pueden presentar también postulándose como ISC2. Entonces, quedamos a sus órdenes y bueno, gracias Pablo y gracias a todos ustedes por asistir. Que tengan una feliz tarde, feliz noche. Buenas noches, gracias.